Hola a todos, soy Rocío Trujillo, soy directora de Binaural. Les damos la bienvenida. Les voy a ir contando un poco de quiénes somos nosotros mientras esperamos que se empiecen a conectar. Somos una plataforma que estamos dedicándonos a unir pacientes con los fonoaudiólogos y nuestro objetivo principal es poder garantizar una atención fonoaudiológica de calidad para todos y en todas las áreas como la que hoy nos convoca, que es la área de voz. ¿Ya? Gracias a que estamos contando con materiales y además con recursos tecnológicos, estamos logrando brindar accesibilidad de atención fonoaudiológica superando muchas brechas, como por ejemplo son las brechas del tiempo, de la distancia, entregando atención fonoaudiológica en línea o en otras modalidades con las que trabajamos, que son las presenciales y a domicilio en distintas partes de Chile. Y hoy día ya vamos a partir con nuestro webinar y hoy día el webinar está dedicado a estrategias para el cuidado y mantenimiento vocal en profesores y le queremos dar una gran bienvenida a nuestra especialista en el tema, la fonoaudióloga Samantha Grudechut. Creo que lo pronuncié bien, ahí me dice después si lo pronuncié mal. Y ella está graduada en la Universidad de Chile y colabora con nosotros en nuestra plataforma proporcionando atención en línea en el área vocal. Samantha, te damos la bienvenida. Muchas gracias por haber querido participar hoy día y puedas enseñarnos un poco de qué es esto de la voz y mucho más en profesores, que es un tema que quizás a veces no conocemos mucho y es súper importante. Así que estamos aquí listos con muchas preguntas para ir conociendo sobre el tema. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, primero que todo, sí lo dijiste bien. Es que es un poco raro. Es raro. Ya, pero sí, estoy bien. Muchas gracias por la invitación. Y antes de partir respondiendo las preguntas, me gustaría primeramente dar una breve introducción o reseña sobre lo que es la voz y cómo se produce, ya que muchas veces no se sabe cómo es este proceso. Entonces Perfecto. aquí les voy a compartir la pantalla. Sí, al tiro te voy a poner la pantalla para que puedas... Ahí está. Bien, quería partir con esta pregunta de ¿qué es la voz? ¿Ok? ¿Te escucha bien? ¿Sí? Sí. Que a veces se me corta el internet, así que cualquier cosa me avisa. Ok, entonces, esta pregunta a veces puede parecer básica, como ¿qué es la voz? Sin embargo, a lo largo de los años se han tratado de definir de muchas maneras. Y una de las maneras que trata de integrar todos los elementos que componen la voz es la siguiente, que define la voz como un fenómeno acústico, biológico y social, que es complejo y dinámico, que se traduce finalmente en una señal melódica a través de la cual nosotros nos podemos expresar. Y esto en función de nuestras necesidades vocales y contextos particulares de la vida diaria, siendo parte de nuestra identidad. No sé si lo habrán notado en su día a día, pero cada uno de nosotros tiene una voz única. Y eso es tan impresionante. A mí me encanta ese aspecto y que influye en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es importante saber cómo se produce y cómo podemos cuidarla también. Entonces, no, me adelanté. Aquí. Les quiero comentar un poco sobre la anatomía de la voz. Esta tiene 3 elementos o 3 componentes que son necesarios para que ésta se produzca. Primero es la respiración. La respiración es la base. Sin ella no podemos producir emisiones de la voz. La fonación es la vibración de las cuerdas o los pliegues vocales que están en nuestra garganta. Es donde se produce el sonido en sí. Y luego está la resonancia, que esto se genera a través de la tráquea y de la boca y la nariz, que son aquellos elementos que amplifican este sonido que se produce en la garganta
a través del flujo del aire que pasa por la respiración. Y todo esto está interconectado. Es un sistema interconectado. Y aquí les quiero mostrar cómo se ven las cuerdas vocales. Hay un examen objetivo que se llama laringoscopía, en donde a la persona se le introduce una camarita chiquita por la nariz o boca y esta empieza a ingresa por nariz o boca y gira un poco para ver lo que son las cuerdas vocales. Estas de aquí, antes de mostrar el video, les quiero mostrar las estructuras. Bien, y no sé, no, desaparece la flechita. Bueno, ¿se ve el mouse? Sí, sí se ve. Ok. No, pero se ve que estás mostrando, sí. Entonces, aquí está la parte posterior de la garganta. Ah, ya, bien. Entonces, aquí está la parte posterior de la garganta. Aquí está el esófago, que es por donde pasa la comida, solo que ahora está cerrado porque, bueno, no está comiendo la persona. Y aquí hay unas estructuras que se llaman aritenoides, estos dos, que ayudan en el proceso de abertura y cierre de las cuerdas vocales. Y estas son las cuerdas o pliegues vocales. Bien, vamos a ver cómo se mueven después. Y esta es la epiglotis, que es una estructura que está después de la lengua. Entonces podemos ver que la persona está con su cara para acá y la parte de atrás para acá. Entonces, y aquí se puede ver, bueno, este es el mismo examen, pero con una luz que se llama estroboscópica que permite ver cómo se mueven las cuerdas vocales. ¿Se vio? Sí. Ya, que justo vi que se veía negro. Oh, no. Eso. Entonces, esto es como se ven las cuerdas vocales normales, sin ninguna enfermedad o patología. Y aquí tengo algunos ejemplos de cómo se pueden ver las cuerdas vocales, lo que acabamos de ver, pero cuando tienen alguna lesión. ¿Okay? Estas son las cuerdas vocales normales, como las que acabamos de ver. Aquí se pueden ver unas que tienen úlceras que se produce por el contacto constante de las cuerdas vocales. Formar pólipos, que son una masa que se forma en la cuerda vocal, en una de las cuerdas vocales. Nódulos, que son pequeñas masitas también, que se forman en ambas cuerdas vocales. Parálisis que puede ser causada por muchas razones, una de ellas son intubación y alguna enfermedad neurológica. Okay. Esto sucede en personas, por ejemplo, que fuman de manera intensa y se puede ver a largo plazo. Puede verse a largo plazo. Y esta es una pequeña introducción. Ahora sí vamos a compartir. Súper, muchas gracias. Sí, ahí las cuerdas vocales es muy bonito como ver cómo se van juntando en los exámenes. Porque supone que unas cuerdas vocales sanas se logran juntar completas, ¿cierto? Para que la voz salga como sana, ¿cierto? Sí. Porque ya cuando tienen estos pólipos, los nódulos, como que se escapa el aire y ahí ya empieza a afectar el cierre y ahí ya la voz se ve totalmente alterada, ¿no? Sí, sí. Algo me acuerdo todavía del área de voz. Era muy entretenido esa algo me acuerdo de esa área, la área de voz. Samantha, vamos a partir con las preguntas para ir aclarando más temas sobre la voz en especial en los profesores que estamos hablando hoy día, y es que nos explique un poco qué son los profesionales de la voz y
por qué los profesores serían estos profesionales de la voz que ellos a veces desconocen totalmente que son profesionales de la voz. Ok. Al hablar sobre profesionales de la voz, son aquellas personas que en su profesión o oficio utilizan la voz de una manera intensa, muchas horas al día, y que al final es la herramienta de su trabajo. Por eso, cuando hablamos de profesionales de la voz, por lo general pensamos en cantantes, actores, actrices, de doblaje. Sin embargo, aquí entran todas las personas que utilizan la voz de manera, como decía al principio, de manera intensa. Por lo que los profesores, locutores, periodistas, personas que atienden a clientes, por ejemplo en bancos, cosas así, también son Call considerados center profesionales también. del call center. Sí. Sí, Es como imagina todo el esa día hablando. definición básica. Sí. Hablan todo el Sí, día. exactamente. Entonces, por eso ellos son profesionales de la voz y ellos no tienen conocimiento. Hay muy poca gente que es consciente de que son profesionales de la voz, los profesores. Como que es cierto que eso que miran siempre que es el cantante, como el que él cuida su voz y usan ejercicios, calentamientos vocales, etcétera, para cuidar la voz y el resto como que lo desconoce completamente. Vamos a ir con la otra pregunta. ¿Qué hábitos ayudan a mantener una voz saludable? Bien, me encanta esta pregunta. Hay algo que se llama, en el área vocal, algo que se llama higiene vocal. ¿Okay? Y esta higiene vocal involucra 3 principales aspectos. El primero es la hidratación. El mantenerse hidratado constantemente, tomar agua sola, ¿ok? Sin mezclarla con jugo o té o café. Lo recomendable es que sea agua pura. También el otro aspecto de esta higiene vocal es el evitar agentes irritantes. ¿Okay? Agentes irritantes son aquellos elementos que pueden, como dice su nombre, irritar la garganta. ¿Okay? Aquí podemos encontrar elementos como el alcohol, fumar, cualquier tipo de cigarro o cualquier tipo de sustancia. También evitar comer tantas comidas picantes. A veces es rico, sí, pero puede influir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Antes de hacer Sí, una clase en especial. sí, especialmente. Y también el cómo uno usa la voz. ¿Okay? A veces solo uno habla, grita, habla en ambientes ruidosos lo más que pueda. Y esas son cosas que uno tiene que cuidar. Tiene que cuidar cómo hace este uso de la voz. Entonces, esos son algunos de los hábitos que pueden ayudar a mantener una voz saludable. Estaba pensando en uno de los que nombraste, en los aspectos irritantes, cuando antes hacían clase, porque ya creo que ya nadie usa, con tiza. Imagínate ese polvillo, también debe haber sido súper irritante para los momentos que estaban haciendo clase, debe haber sido muy, muy abrasivos y las debió haber afectado mucho a los profesores. Sí. Menos Sí, al mal que final ya es cualquier cosa pequeñita puede quedar ahí molestando. exacto, molestando además. Y más si no tienen un vaso de agua cerca para estar ahí limpiando. Es muy importante eso. El vasito de agua. Exactamente. Justo me... Otra pregunta. ¿Qué elementos pueden causar un efecto negativo en la voz? Ya, de esto es muy similar a los aspectos que hablábamos en la pregunta anterior. Por ejemplo, estos elementos irritantes. Algo que me gustaría agregar que puede afectar la voz son enfermedades. ¿Okay? Por ejemplo, cuando uno está resfriado, a veces uno sigue hablando nomás, pero tu garganta está inflamada. Y cuando tú usas tu garganta inflamada, con mucha presión, puede generar más daño. Entonces, es importante cuidarse ahí también. Lo sumo al otro punto. Pero Sí.
También se suma bueno, a esto del uso vocal, el mal uso vocal. Ese elemento es algo que puede causar algo negativo en la voz. Como decía, el gritar, el carraspear seguido, también hace daño. ¿Ya? Porque eso Entonces, golpea mucho, ¿o no? El carraspeo. Ajá, porque si uno escucha un sonido de la voz, de la garganta, es porque las cuerdas vocales se cierran. Entonces, si uno se... ahí vibraron. Ay, me dolió. Necesariamente, claro, porque cuando uno habla es como que se tocan suave, no es que golpeen, se golpeen. Es un acercamiento junto, pero Sí, suave. Exacto. es Es como como en ese así. movimiento, sí. Claro. Y si el garraspeo sería ya para dañar y ya sería hacer una lesión dentro de la cuerda vocal al final. Oye, Sí. y en eso que decías de Entonces, los todo eso resfríos, puede causar... ay, ¿me escuchas? ¿Cómo? Ay, ahí sí me escuchas. Se me No, que cortó. lo de parte Sí, del se me cortó resfrío, un poquito. sí, la parte del resfrío decía que es como, no sé, no me imagino a un cantante, no sé, Adele haciendo un concierto resfriada con laringitis, como lo hacen los profesores que van igual y hacen la clase y son igual de profesionales de la voz, del mismo nivel, y la Adele cancelaría todos sus conciertos. Sí, Ese no, es sí, exactamente. hay que cuidarse. Hay que cuidarse, darle tiempo al cuerpo para que se recupere y ya de ahí. Aunque a veces no se puede, porque uno tiene que trabajar, tiene que hacer Pero cosas lo igual, ideal entonces sería hacer un la reposo idea. vocal. Y Sí, un reposo vocal, es sí. decir, si le dan licencia, es ir a estar de verdad calladito para que las cuerdas vocales se recuperen, etcétera. Sí. Perfecto. Vamos con la otra pregunta es, ¿cuáles serían los factores de riesgo y variables individuales que podrían empeorar la voz? Ya. Sumado a los hábitos que habíamos hablado anteriormente, algunas de las variables individuales que se pueden encontrar que pueden llegar a ser factores de riesgos son varios. Unos pueden ser, por ejemplo, es que hay muchas cosas que pueden causar dificultades en la Una voz. lista sin fin. Como, como veamos los puntos buenos. No, pero las variables individuales, por ejemplo, el tipo de respiración que uno tiene. A veces uno sabe que la respiración inhala por la nariz, bota por boca. ¿Okay? Y hay un sentido por eso, porque la nariz es un filtro. Entonces, la nariz recibe todo el aire, las sustancias pequeñitas, por ejemplo, la tiza, quedaría ahí, habría que estornudarla. Claro, Sería habría el filtro de... no entraría. Entonces la nariz filtra el aire y también lo calienta, ¿ya? Entonces lo calienta, llega calentito el aire acá, no hace daño. Hermoso, hermoso. Sin embargo, si uno respira por la boca, a veces, a veces pasa que uno se queda pegado viendo algo y queda con la boca abierta, en ocasiones. Pero emocionado. Entonces ahí lo que pasa al aire, entra sin filtro, entra fría, entran todas las sustancias que quieran. Entonces, eso se queda. Alérgenos también, imagínate todo. Todo entra, así que por eso es bien importante tener cuidado con cómo uno respira. A veces uno no lo piensa, a veces como que pasa nomás. Pero sí, esa es una de las variables. También el tener alergias, las alergias respiratorias sí afectan mucho. Por eso hay También que los controlar. hábitos que uno tenga de, sí, tome sus medicamentos, es necesario. Exactamente. Y sí, hay que cuidar. Sí. Y también, por ejemplo, el consumo de alcohol, como mencionaba, eso irrita.
También las bebidas calientes, ¿ok? Cosas muy calientes o picantes, como la costumbre que tenga uno de tomarla afecta. También el bruxismo. Eso también puede afectar a la producción vocal. ¿Por qué? Porque la voz se produce aquí, está adentro. Pero uno puede sentir aquí que vibra. Y puede sentir también todos los músculos aquí. Entonces, el bruxismo es como mantener apretados los dientes, con fuerza, claro. que produce tensión. Entonces, esa tensión también puede afectar al cuello y los hombros también en ocasiones. Entonces, esa tensión afecta también a las cuerdas vocales. Ya, por ejemplo, los aritenoides que mencionaba hacen así. Pero si los músculos están tensos, hace así. Entonces, como todo se contrae más, las cuerdas vocales también como que están todas apretadas y eso puede generar una voz más forzada también. Y eso pasa. Entonces, aunque uno piense que algunas cosas no afectan, sí afectan. Afecta mucho. Sí. Y un último punto que me gustaría nombrar, que a veces no se dice, el estrés. El estrés cambia, puede afectar mucho a la voz. De hecho, hay un tipo de disfonía, la disfonía es la dificultad para producir la voz, que es de origen psicógeno. ¿Okay? Entonces a veces uno pasa que está pasando muchas cosas y una de las formas en que se manifiesta ese estrés, todo ese estrés acumulado es deja de funcionar la garganta, las cuerdas vocales. Entonces también es muy importante tener presente la salud mental y emocional de uno porque al final todo está conectado. Entonces eso, consideré que son algunos Todo, factores de riesgo. todo lo puede afectar. Todo. Demasiados aspectos que hay que cuidar para lograr tener una voz lo más sana posible. Sí, es demasiado. Pero se puede, se puede. Con terapia siempre se puede. Con los conocimientos se va. Súper. ¿Y cómo puedo saber si no tengo una voz saludable? ¿Qué cosas debo fijarme y decir, algo está mal aquí? Ya. Esa pregunta también es muy interesante. Sí, sí. Aquí hay diferentes puntos que uno habla al momento de evaluar. Ya siempre se le hacen preguntas sobre como qué síntomas o qué percepción ha tenido en cuanto a su voz. Y algunos de estos son indicadores de que no tiene una voz que no es saludable. Y algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, sentir que tiene un bulto o una inflamación en la garganta. Sentir ahí como que hay algo incomodando. Sentir también que hay un cuerpo extraño y que tienes que toser o carraspear constantemente para sacarlo. ¿Okay? Otro ejemplo es, por ejemplo, tener la necesidad de tener que tensar la garganta o el cuello para que salga la voz. Porque la voz se produce así. Lo que decían, la respiración. Neutro. Ajá. Neutro, sí. Pero nunca, en ningún momento uno ve que se tense. Ahí es como una voz tensada. Entonces, como, ay, cuesta. Es raro. ¿Ya? Es diferente a la producción natural. También al sentir, además de esta tensión, sentir dolor en cualquier parte de como esta parte de nuestro cuerpo humano. Que es donde producimos la voz de lo que nos mostraba de la parte respiratoria, la laringe, como en esta zona. Sí, sí, como todo. Aunque al final está todo involucrado, también la postura de uno. Si uno está así, no, derecho. Yo siempre estoy así. Ahora, derecha. Muy mal ejemplo. Soy humana. Ya. Bien. Por ejemplo,
Y no se carraspea, eso no se carraspea, eso estaba mal. No se carraspea. Mira aquí, ya vamos a omitir esas partes. Y, por ejemplo, si uno siente que su voz es débil o es ronca y es diferente a su voz natural, eso también hay que tener en cuenta. Si siente que va empeorando al pasar el día, por ejemplo, parte súper bien su voz en la mañana y ya al final del día casi ni puede hablar, eso indica también una dificultad a nivel vocal. Y también que si sientes que si se entrecorta la voz, como lo que dice, a veces hay palabras que no logra salir la voz, también Como que importante falta el tener aire, en como cuenta que... eso. Ajá, sí, si siente que falta aire o que tiene que tomar mucho aire también. O sea, como aire más seguido. Porque, por ejemplo, uno dice una oración y la dice de un solo respiro. Pero si siente Claro. que tiene que hacer así, está pasando algo. Es Y, señal de que por hay algo ejemplo, ahí. sí, sí, y algo que me había olvidado mencionar totalmente. Si siente acidez o quemazón. Mm, Esta parte. ¿Okay? Si tiene reflujo faringolaringeo, eso hay que tratar, porque es uno de los factores irritantes también, porque este ácido o este reflujo a veces llega hasta arriba y se queda por acá. Y eso puede causar una laringitis, de hecho, puede causar la inflamación de la laringe, de la garganta. Entonces también es muy importante, si tiene reflujo, tratárselo. Además que empieza después a hacer úlceras, porque ese ácido empieza como a comerse ya la mucosa, y ya en casos ya más graves puede provocar hasta un cáncer. Sí, 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 entonces eso es como, yo diría, el más importante, como tener a raya. sí. Sí, porque si no, como es ácido, el ácido corroe. Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Y algo que me gustaría destacar también de todo esto es la importancia de conocerse uno mismo, como de autoconocer cómo es su voz. Porque al hacer, como saber como ya estoy hablando bien, siento que está bien, es más fácil saber cuándo hay dificultades. Entonces, por ejemplo, a veces uno está muy sumido en las tareas que tiene que hacer, en los trabajos, y a veces se olvida de la voz. Es como, ahí está. Pero es importante que apenas uno sienta algún tipo de diferencia con su voz actual, acudir a un profesional de salud o eso. Perdón, pasó una mosca. Yes, Pero es sí, importante, sí, sí, porque todo esto, volviendo a la mosca malvada, sí, es importante porque al final es la herramienta que tenemos para comunicarnos. Entonces, si uno no puede hablar, es horrible. Como, y es su principal fuente de impresión, comunicación. exacto. Es como, ah, no puedo hablar, no puedo comunicarme. Y ojalá la Entonces, primera como señal que uno sienta debería acudir inmediatamente y no seguir así como a la marcha como con piloto automático, porque después se agravan mucho más los cuadros. sí, sí, hay que tener ahí cuidado. Sí. Vamos con la otra pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de disfonía por una fatiga vocal? Los síntomas de fatiga son algunos de los que mencioné, de hecho. Por ejemplo, el sentir que durante el día se va disminuyendo la calidad vocal y al final del día ya no puede hablar. Ese es uno de los casos más extremos, pero si uno siente ya una diferencia como que le cuesta, que siente que su voz es más débil o que está cansado constantemente al hablar, es uno de esos síntomas. También el sentir tensión en el cuello, porque al tener esta debilidad como a nivel vocal,
trata de compensar el cuello. Es súper loco cómo funciona este estado. Por ejemplo, cuando uno se tuerce el pie, al final termina siendo... mis piecitos. Si uno se tuerce el pie, al final termina haciendo más fuerza esta pierna. Claro, compensa. Compensa. Entonces pasa lo mismo con la voz. Si no funciona adecuadamente, empieza a compensar como lo aledaño, lo que está cerca. Entonces, eso es importante también notar. Es sentir que tiene que carraspear o toser constantemente también es una de los síntomas de este tipo de fatiga. Y esto del carraspeo sería porque la mucosa está como más como densa, ¿o no? Dependería de cada situación. Como en un reflujo sería Sí. Puede ser por eso, puede ser porque tienen la sensación. Sí, sí, por ejemplo, si una persona no se hidrata bien o está, por ejemplo, con aire acondicionado, el aire acondicionado es aire seco, entonces eso seca todo y el cuerpo tiene necesidad de como mandar más como esta mucosidad para mantener la hidratación o mantenerlo como sano, por así decirlo. Pero eso puede ser una de las razones que sienta carraspeo o que siente un cuerpo extraño también. Que tiene que sacar. Que limpiar ahí, como en esta situación. ¿A quién se debe acudir cuando ya vimos que tenemos estos síntomas? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No, no vamos a tirar flores todavía. Llame ya. Llame ya. Sí. Sí, pero ¿a quiénes puede acudir? Bueno, están los médicos, que son como de medicina general, porque, por ejemplo, si es por alguna afección respiratoria, pueden dar los medicamentos, puede ayudar en ese proceso y con eso va a mejorar la voz. Si ya es más como específico a nivel vocal, puede ir a un otorrino laringólogo o un fonoaudiólogo. Siempre con los dos va a estar, porque el otorrino laringólogo hace los exámenes objetivos. Ese examen que vimos al principio del webinar. Donde mostrabas las cuerdas. Es lo que hace el otorrino. Hay que ver cómo está el estado de las cuerdas para poder saber qué está pasando y qué podemos hacer. Entonces, eso nos va a brindar, por ejemplo, si una persona siente un cuerpo extraño y va al otorrino y ve, y hay lo que mostraba al inicio también, estos nódulos, eso va a decir como, sí hay algo raro ahí y, bueno, hay que ir a terapia o realizar otros tratamientos. Entonces, es importante tener como esta dualidad. Y los fonoaudiólogos, nosotros, estamos encargados de la terapia vocal. Sí, siempre vamos a necesitar como esta mirada objetiva, pero también subjetiva. Cómo uno se siente con su voz, qué quiere mejorar de ella. Hay veces que no hay nada, como sus cuerdas vocales están bien, pero quiere mejorar su técnica vocal. Entonces, eso también podemos ayudar como fonoaudiólogos. Y eso sería súper beneficioso que todos lo hicieran, aprendieran técnica vocal para que les dure la voz por años cuando sean profesores y no sé, por los primeros años de docencia y después se desgaste. Sí, de hecho los profesores deberían tener educación vocal. Debería ser una de las... Está en el currículum, sí. Sí, pero antes no estaba. Entonces, hay cambio. Este ha sido un buen cambio de que tengan educación vocal, porque al final son profesionales de la voz, como mencionábamos. Como sería ilógico tener un cantante sin una técnica vocal adecuada, lo mismo. Lo mismo, un profesional debería partir con una técnica vocal, que es enseñarle, expliquemos un poquito qué es la técnica vocal que estamos hablando. ¿Qué es la técnica vocal? Ay, no sé. No estaba. No, la técnica vocal es como la manera en que uno puede sacar el máximo provecho a lo que es la voz. ¿Bien?
Por ejemplo, tener una buena postura. Ahí estaba pensando en algunos ejemplos. Tener una buena postura, tener una buena respiración, tener estas técnicas para proyectar la voz bien y que no sea forzado. Entonces, esas son cosas que uno puede aprender al educar. Y serían parte como de esta técnica vocal. Claro. Súper. ¿Qué podemos hacer ahora para cuidar la voz? Porque ya hablamos de todo lo catastrófico que podíamos encontrar en la voz. Y ahora, ¿cómo la cuidamos? Sí. Bueno, lo que mencionábamos anteriormente. Vamos a citar Grudechud 2024. No. Tener presente estos 3 aspectos como de la higiene vocal. El hidratarse. La hidratación, en este aspecto me gustaría profundizar igual porque hay 2 tipos. Hay una que es sistémica y otra que no es sistémica. La sistémica es tomar agua, 2 litros, lo que uno pueda cada día. Sin embargo, esto va a ser a largo plazo. Es como resultados que van a ver a largo plazo. Y el otro tipo de hidratación se realiza mediante vaporizaciones. ¿Ya? Eso es respirar aire húmedo. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, hervir agua, esperar un poco a que baje la temperatura y de ahí respirar así. Por boca y por nariz. Y eso va a humidificar el tracto vocal. Entonces esa es una de las cosas que se pueden hacer así como ahora, en el momento. Y que pueden ayudar a la voz. A esto sumado también a la ingesta de agua todos los días. Y siempre, aquí quiero destacar algo, como siempre dicen como 2 litros al día, pero a veces es difícil. Es difícil, así que es como lo que uno pueda. Si antes tomaban nada y ahora toma 2 vasos al día, súper bien. Vamos progresando. Entonces, eso va a afectar. Y durante sus clases tener ojalá siempre un vasito, una botella de agua ahí para cuando ya sienten así que ya está sequito y ya hablaron mucho, un sorbito de agua les va a ayudar para continuar. Sí, eso mismo. Otra cosa que pueden hacer es, bueno, también evitar estos agentes que pueden irritar. Si uno fuma o toma alcohol frecuentemente, lo recomendable sería que disminuya. No vamos a decirle, deje de hacerlo porque es difícil. Es difícil. Hay personas que sí pueden. Claro. Ajá. Es como si uno le dijeran, deja de comer chocolate. No de hecho, el chocolate también irrita. Además. Entonces, dije que íbamos a hablar de algo bueno ahora. No puede comer chocolate. No, pero es disminuir, como disminuir esta ingesta y después cuidarse. Por ejemplo, si no me pude resistir y comí un chocolate entero, después tomar agüita, ahí hidratarse. Como ir compensándolo. Sí, sí. Porque o sí evitarlo. pasa mucho en la terapia que... No, dale. No, decía quizás evitarlo entre medio de las clases o antes de clases, comerse ese chocolate o esa comida picante y dejarlo para cuando ya terminó la jornada. Sí, ahí su premio. Pudo un día, bien. Sí, eso mismo. Planear la situación en donde hacerlo. Porque sí pasa, por ejemplo, en la terapia que a veces no la dejan porque les piden como muchas cosas que cambien y todo, pero esa no es la idea. La idea es ir progresando de a poquito, haciendo pequeños cambios, tener, por ejemplo, 2 metas, por ejemplo, ya voy a disminuir mi consumo de chocolate y voy a tomar un poquito más de agua, un vaso más de agua. Eso es más alcanzable y al final va a ser una buena costumbre que va a ir ayudando a cuidar nuestra voz. Entonces, eso es muy importante. De los agentes irritantes también, lo del reflujo que decíamos como, vaya al doctor, trátese. Porque sí,
puede ser catastrófico. Y algo que puede ayudar al reflujo también es tener horarios de comida establecidos. Como que sean, no sé, desayuno a tal hora, comida a tal hora, cena a tal hora. Y que sea 3 horas, 1 hora mínimo, antes de dormir. Y también dormir como medio inclinado, con 2 almohadas, para que el reflujo, al estar acostado uno, no pase así nomás, sino que, por ejemplo, están las 2 almohadas, no Evita que llegue hasta suba. las cuerdas vocales. Uh-huh. Sí, entonces son algunas de las técnicas que pueden ayudar para el reflujo y obviamente tomar los medicamentos que necesitan. Y también, oye, esto es sumamente importante, tener un buen uso de la voz. ¿Okay? Lo que decíamos, como no gritar, no hablar por muchas horas seguidas. Me refiero a horas seguidas como todo el tiempo. Como profesores sí van a tener que hacerlo como 1 hora y media, creo que es La hora es antes el de un tiempo. recreo. Sí, por ejemplo, tomar descansos en los recreos, tomar agua. Y ahí, ojo, porque me ha pasado cuando trabajaba en colegio que en este recreo es como, vamos a fumar antes de entrar o a tomarnos el café. Y eso sería como algo muy negativo para poder seguir la clase. Como, deje ese cigarro y ese café para cuando ya haya terminado la clase mejor. Uh-huh. Sí, sí, porque no voy a agregar nada, está dicho todo. Claro, para que la voz funcione, le rinda para el resto del día, claro. Uh-huh. Sí. Y bueno, algo que también ayuda mucho es tener técnicas de calentamiento vocal. Entonces, primero, como cuando uno va a hacer ejercicio, primero calentar el músculo que va a ejercitar. Eso es lo mismo con la voz. Cuando uno calienta, o sea, cuando uno sabe que va a tener que usar mucho su voz, es esencial que caliente primero. Y ese calentamiento no tiene que tomar como 1 hora, 20 minutos, sino que pueden ser 2 minutos máximo. Y eso puede ayudar a activar a las cuerdas vocales y que ahí la producción vocal sea más cómoda, sea más natural. Sí, Ya, preparando todos estos músculos eso también como responde para una bastante. maratón en el día. Sí, exactamente. Perdón, se me perdió algo. Oye, aquí tengo como un comentario, porque tú decías no gritar. Pero, ¿y qué le decimos a esos profes que son, por ejemplo, de básica, de kinder, que los niños sí o sí van a gritar y uno tiene que levantar un poco más la voz para poder llamar la atención de ellos? Como, o los profesores de educación física también, como qué estrategia les podemos ir dando para ayudarlos. A ver, primero quiero hacer una aclaración. Sí. Sí, a veces va a ser necesario gritar. Pero, por ejemplo, hay que hacerlo con una buena técnica. Porque al gritar uno puede gritar como con todas sus como, ¡ah! Y raspa todo lo que está en las cuerdas vocales. Sin embargo, uno puede aumentar el volumen. Ah, ya no sé. Que son cosas distintas. Sí, sí. Entonces, algo que puede ayudar es tener, por ejemplo, alguna ayuda gestual o visual para decirle a los niños, vale, concéntrese. Entonces, algo que puedan instaurar es tener esa ayuda. Como he visto muchas ayudas visuales en internet que fueron como un boom por la pandemia. Y hay unas que aparecen, por ejemplo, un reloj, un cronómetro. Entonces puede mostrar como ya, tienen este tiempo para hablar y ya aquí suena una alarma y ya, tienen que ponerse a... Por ejemplo, o si uno no puede presentar, puede ocupar su celular o tener un micrófono, por ejemplo. Pero si no se pueden tener acceso a eso, sería aprender la forma de gritar, de proyectar la voz, sin tener que dañar las cuerdas vocales. Claro, Y ahí tiene que claro, ir porque haciéndolo. cuando uno grita, se vuelven a golpear estas cuerdas vocales que no deben golpearse, que tú haces el movimiento que es como
es así suave, se juntan, pero al gritar es un golpe y ahí también se puede formar una nueva lesión y es lo que queremos que eviten los profesores. Que por eso es importante adquirir la técnica adecuada. Aquí, ¿qué estrategias nos darías tú para prevenir la fatiga vocal? Todo lo anterior. Pasamos. Siguiente. No, sería de realizar estos calentamientos vocales, ya que, como mencionaba, esto va a activar la cuerda vocal y va a permitir este uso fluido de la voz, que genera esta vibración ahí bella. Me encanta, es que el movimiento es tan bello. Ok, voy a Sí, es muy armónico para moverse. Eso mismo, sí, eso quería decir. También el tener estos descansos vocales, como unos 5 o 10 minutos, varias veces al día, por ejemplo, no sé, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde. Eso también va a ayudar como a la cuerda a recuperarse de la maratón. El tomar agua y me trabé, perdón. Quiero decir muchas cosas a la vez. Y un punto que me gusta marcar mucho en las terapias es la relajación. ¿Okay? A veces, como mencioné en un punto, uno se olvida, como solo existe, solo funciona, y trabaja y trabaja y trabaja. Sin embargo, es importante tener en cuenta cómo está uno, la tensión que siente uno, dónde está ubicada. Es importante relajarse y, por ejemplo, hay algunos ejercicios que son para relajar la parte superior de uno y que al final uno busca relajar los músculos, por ejemplo, que estén asociados a la voz, pero también uno se relaja a sí mismo, como enteramente. Entonces es muy importante tener esos espacios, darse esos espacios para poder relajarse y volver a enfrentar el día a día. Perfecto. ¿Y qué técnicas de calentamiento vocal nos podrías como compartir ahora para darles como de tips a los profesores para que antes de empezar una clase o antes de pasar toda la jornada la puedan realizar? Mira, algunas de las técnicas de calentamiento vocal, yo, en lo personal, esta es mi impresión como con es partir con ejercicios de relajación, como lo que mencionaba anteriormente, porque eso ya va a relajar lo muscular, como lo que está asociado a la voz, y ya de ahí podemos trabajar con calentarlo internamente. Y, por ejemplo, algunos de estos ejercicios son realizar inspiraciones profundas, inhalar por la nariz, botar por boca. Eso igual como que le cambia el chip a uno. Es como, respira no para sobrevivir, sino como... Paremos un poco ahora. Sí. Entonces, sí, hacer eso de 3 a 5 veces, esas inspiraciones. También hacer círculos con la cabeza. No hacía esto como en educación física, pero sirve. Pero es que al final es eso, como preparar la musculatura, porque las cuerdas vocales al final no están afirmadas en hueso, en nada, es como, está afirmada por puros músculos. Necesitamos prepararlo, como te decía, a una maratón, es lo mismo. Como preparar la musculatura para empezar. Sí, entonces, sí, es sumamente importante relajarla. Entonces, el otro ejercicio que recomiendo es hacer círculos con la cabeza. Así, para un lado, relajadamente, no como lo estoy haciendo ahora, que lo estoy haciendo rápido para que lo vean. Así no, porque se van a marear. Hacerlo lentamente mientras uno respira y bota. 3 veces para un lado, 3 veces para otro. Y también mover los hombros hacia adelante y hacia atrás. O sea, como 3 veces hacia adelante, 3 veces hacia atrás. Y todo esto hacerlo muy relajado, como darse ese tiempo.
como no hacerse un espacio entre, por ejemplo, no sé, en el recreo, darse un espacio y ya, vamos a respirar y parar un poco para poder reiniciarse. Esa era la palabra que quería encontrar. Y ya después de hacer estos ejercicios, hay dos ejercicios que recomiendo mucho a nivel vocal, que son decir el sonido así, como 5 segundos. Y bota. Y después de nuevo. Y hacer eso 5 veces. ¿Ya? La idea de este sonido es activar. ¿Ya? Activarlo y generar una especie de masaje. ¿Ok? Porque pasa el aire por acá y va a rebotar en la boca. Entonces, me gustaría mostrar cómo. Ya. Entonces, como, ya, mira así. Ya. Entonces pasa el aire así. Aquí llega hasta la boca y se devuelve. Entonces, ese aire que se devuelve se coordina con el que sale. ¿Ya? Entonces, lo que hace la cuerda vocal es darle un masaje, literalmente un masaje. Entonces, en vez de hacer como así, también hace así. Entonces, como que hace así. Y al final, eso relaja la cuerda vocal. Me gusta ese momento. Pero es lo que sucede con las cuerdas vocales. Entonces, por eso recomiendo hacer este ejercicio. Tiene que ser de una manera suave, ¿ya? En un tono que es cómodo. Por ejemplo, mi tono siempre es como de ese tono. Y no partir muy fuerte. Por ejemplo, no hacer... Porque ya se golpe. Ajá, se golpearon. Bien, ahí recuperé la funcionalidad. Hacer ese ejemplo como que no me funciona. Ya. Entonces, por ejemplo, ya, eso. Hacerlo suave y relajado. Ya no lo haga con presión como, tengo que hacerlo tantas veces. No, sino que sea tranquilo. Y el otro que también sugiero muchísimo es hacer un glissando. ¿Ya? Un glissando es una técnica vocal, es una tarea vocal. Y que es cuando uno, diciendo una U, va desde más grave a más agudo en el tono. Por ejemplo. Se nota como... Entonces hacer eso, y al final es como... Ajá, la frecuencia. Yo tengo que hacerme terapia. Ya. Autoterapia. Autoterapia. Dar una hora para que te atiendan. ¿Ven cómo la voz está fallando? Tienen que hacer calentamiento. Eso es lo que pasa cuando uno no lo hace. Bueno, entonces el hacer eso es muy genial. Porque las cuerdas vocales, como las vimos, estaban así. ¿Ya? Bueno, al final están así. Pero lo que les quiero mostrar, lo que no puedo hacer es mostrarles lo que estoy pensando. Ya. Las cuerdas vocales están como a esta altura. Y cuando uno hace una frecuencia grave, las cuerdas se acortan. ¿Ya? Y cuando hacen agudas, se alargan. Entonces, al hacer ese sonido, lo que está haciendo es Elongándola tirando elongándola totalmente. Entonces, eso es fundamental en hacerlo para calentar las cuerdas vocales. Entonces, eso. Súper. Y no, también, sí, son muy buenos y funcionan. Y esto, quería agregar a esto también que también debe ser en un tono, en una intensidad cómoda. No gritando, no muy bajo, sino hacerlo como en lo justo. Y de manera suave, tampoco hacer, no, ahí no es. Tiene que ser, va a lograr el efecto de elongar y solo va a tensar. Ajá, sí.
Así que eso. Me dolió decir eso. Hacerlo. Por eso no lo hagas así. No, está buenísimo para que lo No lo apliquen, hagas. para que lo apliquen antes de hacer una clase y van a notar diferencias con estas técnicas de calentamiento. Y ahí esta va a ser nuestra última pregunta que te vamos a hacer. Ejercicios para mejorar la resistencia de la voz. No les puedo decir nada. No, con este tipo de... Bueno, con esta pregunta. Es importante primero tener en cuenta cómo está la cuerda vocal, ¿ya? Las de calentamiento vocal todos podemos hacerla porque es como universal, es como... Me gusta como le dijo una usuaria una vez, una paciente, que es como hacerle la nanay a la voz. Entonces como... Es verdad, sí. Sí, hacerle un nanay, como me encantó. Sí, no importa si existe, no sé, una patología como los pólipos, nódulos. Para mejorar la resistencia. Perfecto. Sí, eso mismo. Entonces, para hacer ejercicios que mejoren la resistencia, sí es necesario seguir una terapia, ¿ya? Ahí sí es necesario tener primero que ver cómo están la estructura vocal, cómo están las cuerdas vocales, para poder hacerlo. Porque si uno quiere aumentar la intensidad, los ejercicios requieren mucha intensidad. Pero ¿qué sucede si la persona tiene un nódulo? Como lo que decías tú, se golpea y ese nódulo después va a hacer más daño. Entonces, es importante primero saber cómo está uno para poder, bueno, ahí con terapia, poder saber cómo poder proyectar mejor la voz y todo. De hecho, se recomienda antes de hacer una terapia, hacer el examen objetivo. Entonces, es como para evitar cualquier situación que haga más mal que bien. Entonces, claro. Porque de lo que me acuerdo, por ejemplo, que estaban unos nódulos que se podían como eliminar con terapia, pero si pasaba algo más, es cirugía, cuando son más fibrosos. Entonces, para evitar que hacerle más daño y se hagan a fibroso y en una cirugía, necesitamos tener como la visión real de las cuerdas vocales. sí. Entonces, por eso no voy a responder esa pregunta. No, para eso es importante que ya tengan, que tomen su terapia y ver caso a caso para poder enseñar la resistencia. Ya, Sí. perfecto. Es. Ay, espérate. Y bueno, se nos van a quedar un montón de otras preguntas y preguntas que teníamos, pero ya por tiempo vamos a tener que dejar hasta acá. Pero las preguntas que hayan quedado ahí en el tintero vamos a tratar de ir contestándolas en nuestras redes sociales y ahí poder responder todas las dudas a los profesores para que puedan tener un buen cuidado de la voz, para que ahora que tomen conciencia de que son profesionales de la voz. Y queremos recordarles que acá en Binaural, en nuestra plataforma, contamos con fonoaudiólogos que están especializados en la evaluación y en la terapia de la voz, como es nuestra invitada hoy día, la Samantha. Y pueden encontrar su perfil en fonoaudiólogos.online.cl, ahí está, muchas gracias, y donde pueden agendar una cita para, como lo decíamos, ver caso a caso y enseñarles las técnicas específicas para cada uno de ustedes. Además también, bueno, la Samantha atiende de forma online, pero también contamos con otros especialistas que trabajan en el área de voz, que trabajan en forma presencial y a domicilio, por si es que lo necesitan. Y le queremos como equipo de Binaural agradecer mucho por haber participado hoy y estamos felices de poder contribuir en este desempeño como profesionales y qué bueno que tengan las ganas de ir mejorando su calidad de voz y cuidarla para que les dure para ejercer todos los años que tengan que trabajar. Y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una excelente semana.